Mi esposa me pidió abrir nuestra relación para acostarse con su jefe. No me gustaba la idea, pero la acepté porque la quería. Ahora que yo estoy conociendo a alguien, ella está celosa y quiere cerrarla, pero ya es demasiado tarde. Para entender cómo llegamos a ese punto tan caótico, es necesario retroceder unos años y contarles cómo empezó todo. Conocí a Laura en la universidad. Ambos estudiábamos en la misma facultad, aunque en carreras distintas, y nos cruzamos por primera vez en una fiesta de unos amigos en común. Ella era el tipo de persona que llenaba una habitación con su energía, tenía esa risa que atraía a todos, y siempre sabía qué decir para hacerte sentir cómodo. Esa noche, nos encontramos hablando durante horas sobre todo y nada a la vez, y para cuando la fiesta terminó, ya tenía su número guardado en mi teléfono. Nuestra relación comenzó de manera bastante intensa. Al principio, nos veíamos casi todos los días. Salíamos a cenar, al cine, a conciertos, o simplemente nos quedábamos hablando hasta altas horas de la madrugada. Me enamoré de su carisma, de cómo siempre parecía tener un plan para el fin de semana, de su manera de hablar que hacía que incluso las cosas más insignificantes sonaran importantes. Laura era el tipo de persona que nunca pasaba desapercibida, y me encantaba estar con ella. Nos hicimos novios oficialmente a los pocos meses de conocernos, y para cuando nos graduamos, ya estábamos planeando mudarnos juntos. Después de la universidad, las cosas parecían encajar perfectamente. Conseguí un trabajo en una empresa de logística, y ella empezó a trabajar en marketing en una agencia que la contrató justo al salir de la carrera. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, y nuestra vida de pareja era emocionante y llena de momentos memorables. Laura era una persona social, siempre estaba planeando salidas con amigos o eventos, mientras que yo era más tranquilo, pero funcionábamos bien juntos. Nos equilibrábamos. Así, pasaron 3 años y nos casamos. Fue una boda hermosa, sencilla, pero llena de personas que queríamos. Realmente pensé que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos, aunque empezaron a aparecer algunas señales de que algo no iba bien. Laura comenzó a trabajar más horas en su agencia, y pronto me di cuenta de que cada vez pasaba menos tiempo en casa. Empezó a hablar mucho de su trabajo, pero sobre todo, de su jefe, Jaime. Al principio, pensé que solo era porque ella admiraba a Jaime, después de todo, él era el dueño de la agencia y alguien a quien Laura respetaba mucho. Pero pronto, las conversaciones sobre él se volvieron más frecuentes, más personales. Jaime es increíblemente inteligente, Jaime sabe cómo motivar a todo el equipo. Hoy Jaime y yo fuimos a almorzar para discutir una campaña. Yo trataba de no ser paranoico, pero había algo en la forma en que hablaba de él que no me cuadraba del todo. Una noche, Laura llegó tarde a casa, más tarde de lo habitual. Estaba claramente nerviosa, pero también decidida. Me pidió que me sentara porque quería hablar de algo serio. Y entonces, sin rodeos, me dijo: he estado pensando, quiero abrir nuestra relación. Creo que mi corazón dejó de latir por un momento. No sabía si había escuchado bien. ¿Abrir la relación? Ni siquiera sabía que eso era algo que ella consideraría. Pero antes de que pudiera decir nada, continuó: mira, no es porque no te quiera. Te quiero muchísimo. Pero siento que necesitamos algo diferente, y hay alguien en el trabajo. Jaime. Hemos estado coqueteando y quiero ver a dónde puede llevar eso. Pero no quiero arriesgar lo nuestro, así que pensé que podríamos ser abiertos con esto y explorarlo. La forma en que lo dijo, como si fuera una simple cuestión de logística, me dejó sin palabras. Me pregunté si esto era una señal de que había algo que faltaba en nuestra relación, algo que no había visto venir. Intenté entenderlo, racionalizarlo, pero solo me sentí peor. ¿Cómo podía decirme que me quería y al mismo tiempo querer acostarse con su jefe? Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero en ese momento tomé una decisión que ahora sé que fue un error, acepté. No fue fácil. Las primeras semanas fueron una pesadilla para mí. Laura empezó a ver a Jaime, y aunque decía que era solo sexo, se volvió evidente que estaba cada vez más absorta en esa nueva parte de su vida. Ella trataba de mantenerme informado de sus planes, como si hacerlo más transparente fuera a hacerme sentir mejor. Voy a ver a Jaime esta noche, pero no te preocupes, no es nada serio, decía, como si eso hiciera la situación más fácil de digerir.
Pero yo me quedaba en casa, sintiéndome como una especie de tonto que no tenía otra opción que aceptar lo que ella quisiera. Comencé a distanciarme emocionalmente, sin siquiera darme cuenta. Sabía que había algo profundamente equivocado en todo esto, pero tenía miedo de perderla. Traté de ser el esposo comprensivo que ella quería, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada vez que se iba a verlo, sentía una punzada de celos y dolor que era difícil de soportar. Y la situación se volvió aún más complicada cuando alguien inesperado entró en mi vida. Fue durante ese periodo que conocí a Valeria. Había empezado a ir a un café cerca de mi trabajo después de mis turnos, simplemente para despejarme y escapar de la confusión que era mi vida en casa. Valeria trabajaba allí como barista, y siempre me sonreía cuando entraba. Al principio, solo era alguien amable que me servía el café, pero poco a poco comenzamos a hablar más. Resultó que era divertida, simpática y, sobre todo, me hacía sentir escuchado. Podía hablar con ella de cosas que había estado reprimiendo, y ella siempre encontraba una manera de hacerme sentir un poco mejor. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Al principio, era algo casual, como ir a ver una película o tomar una cerveza después del trabajo. Le conté un poco sobre mi situación con Laura, y aunque no entendía del todo por qué acepté esa propuesta, nunca me juzgó por ello. Había algo en Valeria que me daba paz, y por primera vez en meses, me sentí como si tuviera algo de control sobre mi propia vida. Cuando le mencioné a Laura que estaba saliendo con alguien, vi un cambio inmediato en su actitud. De repente, ya no era tan abierta con lo de Jaime. Está bien, dijo al principio, eso es lo que acordamos, ¿verdad? Pero lo que decía y lo que realmente sentía eran dos cosas muy diferentes. Con el paso del tiempo, Laura empezó a mostrar un comportamiento que nunca había visto antes. Si me veía mandando mensajes a Valeria, me preguntaba con quién hablaba. Si salía a cenar con ella, Laura me pedía que le avisara cuando regresaría a casa, como si eso le diera algún tipo de control. La primera vez que me di cuenta de que sus celos estaban fuera de control fue cuando sugirió algo ridículo. ¿Por qué no salimos todos juntos a cenar? Tú, Valeria, Jaime y yo. Podría ser divertido, ¿no? No tenía ningún sentido, pero acepté porque pensé que quizás eso podría ayudar a calmar las cosas. Esa cena fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Desde el principio, se podía ver que Jaime no estaba interesado en nada más que en hacer acto de presencia. Valeria intentó mantener la conversación animada, pero Laura no dejaba de lanzar miradas furtivas, como si estuviera evaluando cada palabra que decíamos. El verdadero desastre ocurrió cuando Valeria mencionó casualmente que habíamos ido a un concierto la semana anterior. Laura frunció el ceño y sin previo aviso, agarró su vaso de agua y lo derramó directamente sobre Valeria. Todos quedamos atónitos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Valeria, claramente sorprendida y tratando de secarse. Oh, lo siento, fue un accidente, dijo Laura, con una sonrisa que era todo menos sincera. Pero sus ojos decían otra cosa. Jaime intentó no meterse en la situación, mirando hacia otro lado como si no estuviera ahí. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Me levanté, tomé la mano de Valeria y le dije a Laura que ya era suficiente. La dejé ahí, en el restaurante, sin decirle una palabra más. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura me estaba esperando. Quería discutirlo, y la conversación se volvió tan caótica como todo lo que había sucedido en los últimos meses. Laura comenzó a llorar, diciendo que no sabía por qué había hecho eso, que estaba perdiendo la cabeza por ver que me estaba alejando. No quiero perderte, gritaba. Sé que todo esto fue un error. Quiero cerrar la relación. No puedo soportar verte con ella. ¿Cerrar la relación?, respondí, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Tienes alguna idea de lo hipócrita que suena eso? Fuiste tú quien abrió esta maldita relación para acostarte con tu jefe. No fui yo el que pidió esto. No fue solo por mí, insistió. Pensé que era algo que ambos necesitábamos, que podía ser divertido y... No, Laura, esto fue por ti, por tus deseos, tus necesidades, tus juegos egoístas. Yo accedí porque pensaba que eso te haría feliz, pero claramente no fue suficiente. Ahora ya no quiero seguir. Me voy a ir de esta relación.
la discusión se prolongó durante horas. Laura me gritaba, decía que era un egoísta, que había arruinado nuestro matrimonio. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que había llegado el final. Finalmente, le dije que me mudaría y que empezaríamos el proceso de separación. Ya no había vuelta atrás. Después de separarnos, Laura también dejó de ver a Jaime, pero no porque quisiera, fue él quien decidió que ya había tenido suficiente. Se separó de ella de la forma más fría posible. Nunca quise nada serio contigo, Laura. Fue divertido, pero ahora es incómodo. Prefiero mantener las cosas profesionales. Eso la destrozó. Había arriesgado todo por una aventura y, al final, se quedó sola. Pero en lugar de aceptar lo que había hecho, intentó volver conmigo de todas las formas posibles. El primer intento, los regalos, comenzó a dejarme regalos en la puerta de mi nuevo apartamento, chocolates, notas, pequeñas cosas que sabía que me gustaban. En cada nota, escribía lo mucho que me extrañaba, que había cometido un error y que quería arreglarlo. Pero esos regalos solo me recordaban lo rota que estaba nuestra relación. El segundo intento, la carta, un día encontré una carta en mi buzón. Eran 6 páginas de disculpas y promesas vacías. Decía que había estado confundida, que pensaba que explorar nuevas relaciones nos haría más fuertes, pero que ahora se daba cuenta de lo estúpido que había sido todo. Me dolió leerlo, pero ya no tenía vuelta atrás. El tercer intento, confrontación en mi trabajo, una tarde, apareció en mi oficina sin previo aviso. Estaba llorando, diciendo que había cometido un error, que aún me amaba y que debía volver a casa. Mis compañeros se quedaron mirándola, incómodos, y tuve que sacarla del edificio. Le pedí que dejara de hacer esas escenas, que ya no había forma de salvar nuestro matrimonio. El cuarto intento, amigos en común, se las arregló para convencer a algunos amigos mutuos para organizar una reunión y que yo fuera, sin decirme que ella estaría allí. Durante toda la noche, no dejó de tratar de acercarse, de insinuar que podíamos arreglar las cosas. Finalmente, la saqué a un lado y le dije que dejara de hacer todo esto. No volveré contigo. Deja de intentarlo. El quinto intento, manipulación emocional, en su último intento desesperado, me llamó una noche para decirme que estaba perdiendo la cabeza, que no sabía qué hacer sin mí, insinuando que haría algo drástico si no la ayudaba. Fue la llamada más difícil que recibí, porque me preocupaba que realmente hiciera algo. Pero también entendí que era una última jugada para manipularme. Llamé a un amigo suyo y le pedí que fuera a verla para asegurarse de que estuviera bien, y luego le dije claramente que esto no iba a funcionar. Ya no podía seguir haciendo esto. La última vez que vi a Laura fue el día que firmamos los papeles del divorcio. Había perdido la luz que solía tener, como si la vida la hubiera golpeado y no supiera cómo levantarse. Trató de hablarme, de decirme algo, pero ya no importaba. Simplemente le dije: espero que encuentres paz, Laura, pero ya no soy la persona que va a ayudarte a buscarla. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Me enteré por amigos que Jaime la ignoró completamente después de que ella dejó de ser su aventura divertida y que Laura había intentado salir con otras personas, pero siempre terminaba volviendo a los mismos patrones. Mientras tanto, yo seguí adelante. Valeria y yo seguimos juntos, y nuestra relación es sincera y estable. Aprendí a valorarme y a no dejarme arrastrar por decisiones que no me hacen bien. Al final, Laura hizo todo esto por sí misma, y las consecuencias de sus decisiones le dejaron una vida vacía, sin saber a dónde ir. A veces, las cosas terminan porque deben terminar, y por muy difícil que sea, es mejor dejar atrás aquello que te hace daño. Y eso fue exactamente lo que hice.